Hola, soy Salvatore y esto es Academia Internet. Vamos a iniciar el repaso del curso de Historia y lo vamos a hacer resolviendo el siguiente cuestionario. La primera pregunta dice así: recurso que utiliza el historiador para ordenar cronológicamente el estudio del pasado. Pues bien, hay que recordar un concepto básico, que es el de la periodización. La periodización es un recurso que utiliza el historiador para establecer como que cortes, entre comillas, cortes simbólicos en una temporalidad continua, que eso es el devenir de los acontecimientos históricos. Aquí tenemos, por ejemplo, un esquema donde hemos hecho tres cortes, fíjate, y por lo tanto tenemos cuatro periodos de tiempo. Esto es de gran utilidad para precisamente la percepción del transcurrir de los acontecimientos históricos. De esta manera, tú puedes ubicar en el tiempo un acontecimiento histórico e inclusive relacionarlo con otros. Ese es el lado positivo de la periodización de la historia. El lado negativo, que es que como la periodización es una convención, esto quiere decir que un grupo de estudiosos, de investigadores, de científicos se ponen de acuerdo para establecer un criterio. En este caso, ese criterio para establecer estos cortes a la temporalidad responden a ideologías de tipo política, económico, social. Pues bien, la más conocida es la que está aquí, que es la tradicional. Fíjate cómo en un principio hacemos un corte. ¿Qué es esto? Entonces dividimos en dos grandes periodos, la prehistoria y luego viene la historia. La prehistoria termina con la escritura, ¿sí? La aparición de la escritura, que es aproximadamente el 4000 antes de Cristo. No hay un criterio uniforme, por supuesto. Entonces, ahí empieza la historia. Nos centramos en la historia. Esta es la división tradicional que es propuesta por una corriente que se llama el historicismo. Ya vimos que el historicismo divide la historia primero en prehistoria y luego en historia propiamente dicha. Empezamos con la aparición de la escritura en el año 4000 a.C. Entonces esta se extiende hasta el año 476 después de Cristo, con la caída del Imperio Romano de Occidente, lo que conocemos nosotros como Imperio Romano simplemente. Es importante recordar estos acontecimientos históricos porque suelen ser motivo de preguntas. Luego, la Edad Media se extiende desde el 476 hasta el 1453, con la caída del Imperio Romano de Oriente, la toma de Constantinopla por los turcos. Luego, la Edad Moderna, que se va a iniciar con los grandes descubrimientos geográficos. Por eso hay algunos que consideran, en vez de 1453, 1492. Colón, la llegada al continente americano, los grandes descubrimientos geográficos. Bueno, desde aquí nos extendemos hasta el 1789, que es la Revolución Francesa. Y la Edad Contemporánea, que va desde esta época, desde esta fecha hasta nuestros días. Como vemos, este es un análisis básicamente europeo de la historia, ¿verdad? Y se basa básicamente en hechos políticos que sucedieron en ese continente. Pero no es la única forma de periodizar la historia. Hay otra que se llama el materialismo histórico. Materialismo histórico que tiene que ver precisamente con el socialismo, la doctrina de Carlos Marx, donde analiza a la historia de acuerdo a un criterio económico. Entonces, él establece como que etapas diferentes. Habla primero del comunismo primitivo, que se establece más o menos hasta esto, o sea, no hay una coincidencia con las fechas que están aquí, digamos que hasta el 7000 o 6000 antes de Cristo. Luego el modo de producción, él le llama así, modos de producción esclavista, que abarca esta etapa, básicamente. Luego el feudalismo, que va a abarcar esta etapa. Y finalmente el capitalismo. Luego vendría el socialismo y después el comunismo. Bien, seguramente hablaremos luego del socialismo en extenso más adelante. Pero en principio queremos dejar en claro que existen muchas maneras de establecer una periodización de la historia. Bien, entonces la primera respuesta tendría que ser aquí definitivamente la periodización
93b. La pregunta 94 dice así: representa uno de los principios básicos de la ilustración. Pues bien, ¿cómo respondemos a esta pregunta? Tenemos que recordar lo que significa la ilustración, para lo cual vamos a utilizar nuestra periodización tradicional de la historia. Básicamente nos vamos a centrar en los acontecimientos que sucedieron en la edad contemporánea. Pero antes de la edad contemporánea hubo sucesos que precisamente motivaron un cambio en la mentalidad de las personas. Estamos hablando de una época bisagra entre la edad moderna y la edad contemporánea, entre lo que se conoce como el absolutismo monárquico y las revoluciones burguesas, que tiene como epicentro quizá la Revolución Francesa. ¿Qué sucedía en el interín? Estamos en pleno siglo XVIII. Al siglo XVIII se le conoce como el siglo de las luces. En esa época existía un sistema político que se llamaba el absolutismo. Absolutismo quiere decir una forma política donde el rey concentraba todo el poder del Estado. Hubo un rey en Francia que decía: el Estado soy yo. Y eso resume un poco lo que significa el absolutismo monárquico. El rey tomaba las decisiones no solamente políticas, sino también concentraba el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, todo en una sola persona. Y eso no se discutía. Simplemente la justificación del rey era que ese poder le venía de Dios. Y solamente a él podía darle explicaciones. Pues bien, nos encontramos entonces en el siglo XVIII. El siglo XVIII es el siglo de las luces. ¿Por qué? Porque se dio un fenómeno que se conoce como el de la ilustración. Recuerda que luz es una metáfora de razón. Este movimiento cultural surge en Inglaterra, pero tiene su apogeo en Francia y luego en Alemania. Y aquí tenemos sus principales representantes: John Locke de Inglaterra y los franceses, Montesquieu, Voltaire, Rousseau y el alemán Kant. De ellos, los más importantes son el señor Voltaire, que está aquí, y el señor Rousseau, que está aquí. Estos intelectuales se encontraban siempre debatiendo sobre las mismas cuestiones. Hablaban sobre la razón, sobre la libertad, sobre la naturaleza. Y muy pocas veces se ponían de acuerdo. En lo que estaban de acuerdo siempre era en 3 puntos: la razón, la naturaleza y el progreso. Básicamente la razón y el progreso. Y tenían como principales postulados los siguientes. Imagínate, el universo está constituido en una forma racional, por lo tanto puede ser comprendido racionalmente. La historia humana es el desarrollo del progreso. ¿Cuál es la conclusión que puedes sacar de esto? Que las doctrinas, por ejemplo, religiosas no pueden tener lugar en la comprensión del mundo físico y humano. Se puede llegar a la verdad a través de la observación empírica, el uso de la razón y la duda sistemática. Los seres humanos pueden ser mejorados por medio de la educación y el desarrollo de sus capacidades racionales. Todo esto generó una gran revolución ideológica. Luego generó este movimiento que se llama la enciclopedia, que era el esfuerzo de estos intelectuales por resumir todo el conocimiento de la época. Era como el Wikipedia de la época, o un canal de YouTube, algo así. Llegó a tener como 4.000 suscriptores. Se les encargó a Diderot y de Alembert. Se llamó Diccionario Razonado de la Ciencia, las Artes y los Oficios. Y fíjate lo que planteaban: la libertad, la seguridad, la igualdad y la propiedad privada como derechos de carácter sagrado, inalienables, derechos de carácter sagrado. Esto chocaba precisamente con lo que significaba el absolutismo. E imprescriptibles. Bueno, esto trae como consecuencia un despotismo ilustrado. Esto quiere decir que los monarcas comprendieron algunas cosas y dijeron: bueno, quizá tengan un poco de razón, así es que vamos a ilustrarnos un poquito. Eso no quiere decir que los monarcas se pusieron a estudiar, sino que comenzaron a contratar gente que abrazaba estas nuevas ideas. Ministros ilustrados que trataron de imponer reformas, porque la situación no iba bien. Bien, eso es lo que sucedía entonces en pleno siglo XVIII. ¿Qué trajo como consecuencia las ideas de ilustración? Una de las consecuencias que trajo fueron las revoluciones burguesas. Vamos a entrar aquí. Es importante mencionar esto. Las revoluciones burguesas que empiezan con la independencia de los Estados Unidos.
luego la Revolución Francesa, las revoluciones de 1820, 30 y 48, donde se pone fin precisamente a este sistema político del absolutismo monárquico, y la Revolución Industrial, que genera un nuevo cambio social, económico, político en el mundo. Punto de partida ideológico, la Ilustración. Por eso es tan importante mencionarlo. Entonces me dice acá, representa uno de los principios básicos de la Ilustración. ¿Qué podríamos decir aquí? La primera pregunta dice, o la primera opción que nos dan, es la razón como instrumento para conocer el mundo. Creo que ha quedado expreso, ¿verdad? La organización del saber empírico y filosófico, la transición de las ideas científicas a la fe religiosa, nada que ver. El surgimiento del humanismo renacentista, no. Creo que es evidente la A por lo que acabo de mencionar. La razón como instrumento para conocer el mundo. Recuerda, si puedes resumir las ideas de la Ilustración, razón y progreso. Bien, vamos a la pregunta 95. Dice, son causas de la independencia de las 13 colonias. Si vamos a las causas ideológicas, como te puse en el esquema anterior, tendríamos que hablar de la Ilustración. Sin embargo, los filósofos ilustrados, ellos no planteaban revoluciones. Para ellos el cambio tenía que ser gradual, había que educar a la gente, eso es lo que ellos planteaban. Y luego, en algún tiempo, porque eso es lento, iban a cambiar las cosas. Sin embargo, no todos pensaban así. Emergía una nueva clase social que era la burguesía. La burguesía empezó a concentrar poder económico y eso trajo como consecuencia las revoluciones burguesas. Son causas de independencia de las 13 colonias. Aquí tenemos a las 13 colonias. Las 13 colonias se encontraban en el continente norteamericano, lo que se conoce como Estados Unidos. Pero fíjate que aquí tenemos las 13 colonias. Habían colonias del norte, colonias del sur, que eran disímiles, ¿verdad? Porque las colonias, por ejemplo, del norte estaba conformado por burgueses, personas que se dedicaban al comercio y a las manufacturas, la incipiente industria, mientras que las del sur eran esclavistas. Entonces como que no se llevaban bien porque pensaban distinto. Los esclavistas trataban mal a las personas y eran terratenientes, mientras que los del norte eran como que capitalistas. Pero tenían un enemigo en común. El enemigo en común era el Imperio Británico. El Imperio Británico constantemente les hostigaba. Aquí tenemos las causas directas. Ellos ya habían concentrado cierto poder y de alguna manera no estaban dispuestos a ceder sus derechos al Imperio Británico que constantemente les hostigaba. Influencia de las ideas de la Ilustración, como te dije, causas principales. Medida que impuso Inglaterra a los colonos luego de la Guerra de los 7 años. Luego de la Guerra de los 7 años, de Inglaterra con Francia se debilitó. Entonces comenzó a imponer impuestos abusivos, como por ejemplo la ley del timbre. La ley del timbre consistía en que para publicar cualquier documento en las 13 colonias necesitabas un papel timbrado. Esto quiere decir que tenga el sello británico. Lo malo es que tenías que ir a comprarlo allá, ¿verdad? Entonces, bueno, eso ya era un abuso. Lo mismo se impusieron otros impuestos como el papel, el vidrio, el plomo y sobre todo la ley del té. La ley del té obligaba a los colonos a comprar el té de la compañía británica de las Indias Orientales, pero sin pagar impuestos. Ellos no pagaban impuestos y vendían el té a los colonos, ¿sí? Por supuesto que esto le otorgaba, ¿verdad? Vamos a decir, una posición monopolista, ¿sí? A la fuerza, al comercio británico. Y bueno, por supuesto, la consolidación social, política y económica que habían conseguido los colonos. Entonces, ya con esto creo que podemos responder la pregunta 95. ¿Cuáles vendrían a ser las causas? Los impuestos a productos como el timbre y el té, y luego la Guerra de los 7 años. Las ideas socialistas no, y las ideas anarquistas tampoco. Eso tiene que ver con el movimiento obrero que vendrá luego. Ahí está. Justo. Movimiento obrero que planteaba al Parlamento inglés los derechos de los trabajadores, su representatividad y participación política. Bueno, nos encontramos entonces en esta etapa.
Nos encontramos ya en pleno siglo XIX. En el pleno siglo XIX hubo un cambio completo. A partir de cuando se impusieron las revoluciones burguesas y acabamos con el absolutismo monárquico. Habíamos dicho que el absolutismo monárquico concentraba todo el poder del Estado en un solo hombre. Pero ahora había cambiado, ¿sí? Ya había tomado la burguesía el poder, entonces se cambió del absolutismo al liberalismo. Acá había una sociedad estamental y ahora teníamos clases sociales y un sistema económico capitalismo. Entonces aparecen los obreros. ¿Qué es el obrero? Según un enfoque socialista, es la persona que vende su fuerza de trabajo a otra, llamada capitalista, que posee los medios de producción y que es también dueña de los bienes producidos. ¿Qué es eso de los medios de producción? Ya estamos hablando de un análisis materialista de la historia. ¿Recuerdas que al principio hablamos de la periodización y habíamos mencionado el materialismo histórico? Pues se basa en esto. Los medios de producción son simplemente todos aquellos recursos que nos permiten la producción de bienes. Ejemplos de medios de producción son, por ejemplo, las herramientas, la tecnología, los edificios, las industrias, los recursos naturales, las tierras fértiles, en fin. Entonces, dentro del análisis socialista, dentro del materialismo histórico, quien controla los medios de producción, pues tiene el control de la sociedad. Bien, entonces, el obrero es la persona que vende su fuerza de trabajo al capitalista, que es el que posee los medios de producción. Esos son los cambios sociales en el siglo XIX. Surge, por supuesto, una reacción, y esa reacción se manifiesta a través del movimiento obrero. Tenemos aquí el ludismo, que básicamente se opone al maquinismo. No está en contra de la industria del ludismo, solamente que plantea mejores condiciones laborales, hacía trabajar a las personas 10, 12 horas. Luego tenemos el cartismo, se le llama cartismo por cartas, la carta del pueblo, donde se pedía sufragio universal, participación en el parlamento y sobre todo mejores condiciones de trabajo, ¿no? Derechos de los trabajadores, se exigía eso. La revolución de 1848, que propone un sufragio universal, asistencia social y derecho al trabajo, la libre sindicación. La ideología del movimiento obrero, en esos inicios, tiene al socialismo científico como pilar, pero también al anarquismo. Acá Marx, y aquí tenemos a Bakunin como principales exponentes del socialismo científico y del anarquismo. Tanto es así que nosotros conocemos, por ejemplo, que el 1 de mayo se celebra el Día Internacional de los Trabajadores, porque precisamente obreros de corte anarquistas hicieron una gran revuelta en los Estados Unidos para exigir las 8 horas de trabajo. La idea era simple. El día, que tiene 24 horas, lo partes en 3. 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar y 8 horas para dormir. Pero en esas épocas se trabajaba 10 hasta 12 horas. Y bueno, luego de una revuelta sangrienta, se logró alcanzar ese objetivo. La respuesta aquí entonces tendría que ser el cartismo, ¿verdad? Movimiento obrero que planteaba al Parlamento inglés los derechos de los trabajadores. Eso fue el cartismo. Se llama cartismo precisamente por eso, ¿no? La carta al pueblo. Bien, vamos con la pregunta 97 entonces. Pregunta 97. Dice, circunstancias económicas y políticas que impulsaron a Alemania, Japón y Estados Unidos de América como potencias internacionales al finalizar el siglo XIX. Nos encontramos en el siglo XIX en el presente contexto, en el contexto del imperialismo. Aquí tenemos precisamente dos mapas del mundo, uno en el siglo XIX y otro empezando el siglo XX. ¿Qué entendemos en principio por imperialismo? El imperialismo lo entendemos como una doctrina política que va a justificar la dominación de un pueblo, estado, sobre otros, habitualmente mediante distintas formas de colonización. Por ejemplo, explotación económica, ¿verdad? Presencia de bases militares de manera estratégica, o por aculturación, que es una especie de subordinación cultural. Fíjate lo que tenemos aquí. Inglaterra
Estas eran sus colonias. Francia, en pleno siglo XIX, solamente esta zona. Pero ahora, fíjate lo que tenemos en pleno siglo XX. Inglaterra, colonias en todo el mundo, el imperio colonial más vasto. Francia no se quedaba atrás, Francia estaba al sur. Ya se habían repartido África, los países que defendían estas doctrinas imperialistas. Pero habían dos que llegaron como que tarde, Italia y Alemania. ¿Y eso qué trajo como consecuencia? Recuerda, había una doctrina de expansión colonial necesaria. Por lo tanto, trajo rivalidades de tipo imperialistas, que trae como consecuencia la Primera Guerra Mundial. Entonces me dicen, acá las circunstancias económicas y políticas que impulsaron Alemania, Japón y Estados Unidos. Características: contaban con un gobierno independiente, una economía sólida y conservar su expansionismo militar. La 97 entonces tiene que ser la B. Vamos con la pregunta número 98. Dice, suceso que ocasionó la entrada de los Estados Unidos de América a la Primera Guerra Mundial. Bien, Primera Guerra Mundial. Vamos a hacer un pequeño resumen. Este es el mapa de la Primera Guerra Mundial. Fíjate que tenemos dos grandes bloques imperialistas. La Triple Entente, que está de azul, Francia, Reino Unido y Rusia. Acá también pueden de azul porque son sus colonias. Bien, esa es la Triple Entente. Y el otro bloque imperialista es la Triple Alianza, que está conformada por Alemania, aquí está Italia, los que llegaron tarde la repartición, entre comillas, y el Imperio Austrohúngaro. Los demás, vamos a decir que son neutrales. Bueno, causas. Habíamos mencionado el imperialismo, las rivalidades imperialistas, el sistema de alianzas. Estos firmaron alianzas, estos países. Una alianza quiere decir que si a uno lo atacan, pues están atacando a todos. Si uno hace guerra, todos tienen que entrar. Y por supuesto, la paz armada. Estaban en paz, había buenas relaciones entre comillas, pero se armaban hasta los dientes, fomentaban la superindustria, la industria de las armas. El pretexto fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria en la ciudad de Sarajevo, en 1914. Eso es en los Balcanes. Aquí. Estados Unidos ingresa en el año de 1917 por el hundimiento del transatlántico Lusitania. Esto ocurrió en 1915. Por supuesto, en la Primera Guerra Mundial es derrotado la Triple Alianza. Alemania es el más perjudicado y trae como consecuencias las disoluciones de los imperios alemanes, austrohúngaro, otomano y ruso. El imperio alemán se transforma en la República de Weimar. Fíjate que el imperio austrohúngaro se parte en Austria, Hungría, Checoslovaquia y Yugoslavia. Y bueno, ocurre luego la descolonización y la creación de la Sociedad de Naciones. Esto en el Tratado de Versalles. Luego la Sociedad de Naciones se convierte en lo que conocemos como la ONU. Bien, entonces aquí la respuesta tendría que ser necesariamente: suceso que ocasionó la entrada de los Estados Unidos fue el hundimiento del transatlántico Lusitania. El asesinato del archiduque Francisco Fernando fue la causa inmediata, ¿verdad? El pretexto para iniciar la guerra. La pregunta 99 dice así: revolución que nacionalizó la banca y abolió la propiedad privada. Pues bien, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial ocurre, todo lo que ocurre entre esas dos guerras se le conoce como el periodo de entreguerras. Ahí tenemos, por ejemplo, la Revolución Rusa y la crisis de 1929. Acá me dicen revolución que nacionalizó la banca y abolió la propiedad privada. Vamos con los antecedentes de la Revolución Rusa. Rusia era gobernada por el zar. Zar significa el rey, el emperador, el zar Nicolás II. Tú me dirás, pero en pleno siglo XX y tenemos reyes que gobiernan de manera efectiva, o sea, un absolutismo. Sí, por eso Rusia se encontraba súper atrasada. Imagínate, un rey que concentraba las instituciones. Zar Nicolás II.
Su pueblo vivía demasiado atrasado y con demasiadas desigualdades. Ocurre una revolución en el año de 1905, previo a la Gran Revolución Rusa. Estos son los antecedentes, para situarlos un poco en contexto. Había dos partidos políticos importantes, entre otros, los mencheviques, con Kerensky de líder, y los bolcheviques, con Lenin, figura trascendente de en esta etapa. Y bueno, esto es lo que sucedía en Rusia, lo que sucedía con el absolutismo siempre: falta de libertades políticas, muchas huelgas, y para colmo de males participaba, como hemos visto, en la Primera Guerra Mundial. Una locura. Tanto es así que en el año de 1917 abdica el zar Nicolás II. Con eso, punto final al fin del régimen zarista, sí, y del sistema político absolutista, ¿verdad? Este es el escudo real. Y bueno, hay que agregar que en el año de 1918 el zar es asesinado brutalmente, él y toda su familia. Eso por el régimen bolchevique. Bien, la Revolución Rusa inicia con lo que se conoce como la Revolución Burguesa de Febrero. Esa es la primera etapa. La segunda etapa es la Revolución Soviética de octubre, la Revolución Roja. Luego de la Revolución Burguesa en febrero, se instala un gobierno provisional con el señor Kerensky, que ya lo vimos, que era líder del partido menchevique. Un reformador, una persona que no tenía el liderazgo suficiente como para unificar a Rusia. Es más, en su gobierno ocurre una especie de golpe de Estado. Habían nacionalistas que querían retomar un poco el gobierno anterior. Los bolcheviques no reconocían a Kerensky y dan el golpe en octubre. Lenin toma el poder e instaura el socialismo, que consiste en nacionalizar la banca, bueno, para las primeras medidas, ¿verdad? Y abolió la propiedad privada. Entonces tendría que ser aquí la Revolución Rusa. La pregunta número 100 dice: la crisis de 1929 en Estados Unidos de América se produjo debido a... Bien, aquí tenemos un diario de la época, el London Herald, dice Wall Street Crash. Y pues se debió a eso, la caída de la bolsa de valores. Y este es el panorama que se vivía en aquellas épocas. Despidos de trabajos masivos, miseria. Esto se conoce como un ciclo de crisis. Las quiebras de todo tipo, ¿verdad? Bancarias, unas llevaban a las otras, industriales, bancarias, agrícolas, comerciales. Es el crack de la bolsa en Estados Unidos, el jueves 29 de octubre, el jueves negro. Y aquí tenemos el ciclo de la crisis, ¿verdad? Que trae como consecuencia la baja de los precios, que disminuye la producción. Eso, una baja en el consumo. Por lo tanto, los dirigentes, los empresarios despedían a las personas. Eso causaba desempleo, miseria, quiebras generalizadas y nuevamente la especulación financiera, que se tradujo en lo que acabamos de mencionar, ¿verdad? La caída de la bolsa de valores. Bien, luego en la pregunta 101 me dicen: ordena cronológicamente los siguientes acontecimientos relacionados con la Segunda Guerra Mundial. Bien, la Segunda Guerra Mundial, tenemos aquí un esquema de la Segunda Guerra Mundial. De nuevo, dos grandes bloques, la Gran Guerra, ¿verdad? La madre de todas las guerras. Aquí está la cronología. Dos grandes bloques, las potencias del eje: Alemania, Italia, Japón, y las potencias aliadas: Francia, Reino Unido, Unión Soviética y los Estados Unidos. El escenario es el mundo. Se libró en... Básicamente, fíjate, tenemos aquí dos frentes donde se puede resumir las acciones militares: el Pacífico y Europa. Si establecemos una pequeña cronología, fíjate, del mapa de Europa podemos destacar lo siguiente. Tenemos Alemania e Italia, ¿sí?, que eran aliados y se enfrentaban contra Francia, contra Inglaterra y contra Rusia. Fíjate como que están rodeados. Entonces,
Alemania tenía que iniciar una estrategia de ataque rápido, lo que ellos le llamaban el Blitzkrieg. Empezaron invadiendo Polonia. Y fíjate, Rusia cómo responde, igual. Luego, los países nórdicos, los vikingos. Noruega, bueno, primero Dinamarca y luego por acá. Después, bueno, Italia al mismo tiempo se va a los Balcanes y Alemania también, África, con los Africa Corps. Invade Francia, fíjate, Francia se parte y se nombra un gobierno fantoche, ¿verdad? Francia de Vichy o de Vicky, para atacar Reino Unido. Hasta ahí todo eran ofensivas alemanas. Las potencias del eje llevaban la delantera, mientras que en el Pacífico, fíjate, Japón se adueñaba de toda esta zona. Inclusive se daba tiempo para invadir China, en fin, bombardear los Estados Unidos en 1941. La ofensiva aliada tiene un momento importante con el desembarco en Normandía en el año de 1944. Y ese es el principio del fin para las potencias del eje. Y luego la guerra culmina en 1945, pues, con el lanzamiento de las bombas atómicas en esta zona, en la zona de Hiroshima y Nagasaki. Que trae como consecuencia que el emperador de Japón, Hirohito, se rinda incondicionalmente. Entonces, una cronología podría ser: vamos a empezar primero con la ofensiva del eje. Hitler invade Polonia, lo habíamos dicho. Este es el primero. Desembarco anglo-americano en Normandía, no. Todavía. Bombas atómicas, esta es la parte final, ¿verdad? Luego dicen los alemanes toman París, ¿sí? Pero antes habían invadido los países nórdicos, ¿verdad? Y también habían atacado los Balcanes. Bueno. Después viene el ataque japonés. Hasta ahí, acciones del eje. Y luego vienen los aliados. Desembarco en Normandía y finalmente las bombas atómicas sobre Hiroshima. Entonces, la 101 tendría que ser la respuesta a la letra A, que creo que es el ordenamiento que le hemos dado. 1, 4, 5, 2, 3. Ahí está. ¿Qué trajo como consecuencia la Segunda Guerra Mundial? Por supuesto, la caída de la Alemania nazi, creación de las Naciones Unidas en la conferencia de Yalta y el comienzo de la Guerra Fría. La pregunta 102 dice así: el 1 de octubre de 1949 se proclamó la República Popular China en Nankín y con ella... Bien, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que significa la Revolución China. Bien, antecedentes. El gigante asiático había sido gobernado por una serie de dinastías milenarias. La última de ellas, la dinastía Qing. Cuando el emperador abdica, deja un país sumamente dividido, fragmentado por los señores de la guerra, desmoralizado y en una profunda crisis. En ese contexto, el partido nacionalista, el Kuomintang, al mando del señor Sun Yat-sen, que fallece y deja a su cargo al señor Chiang Kai-shek. Bien, tiene la misión de unificar el país. Pero en su camino se encuentra con muchos problemas. El principal es el surgimiento del Partido Comunista. El Partido Comunista, que tenía varios líderes, pero el principal, el señor Mao Zedong. Inclusive dentro de las filas del mismo Partido Nacionalista había facciones comunistas. Bien, entre ellos establecen una guerra civil cruenta en China que dura muchos años, con algunos periodos de tregua. Por ejemplo, habíamos hablado en la Segunda Guerra Mundial que Japón invade un sector de China. Pues bien, tenían un enemigo común, así que hacen una pequeña tregua. Luego de que Japón se rinde incondicionalmente porque le lanzan las bombas atómicas, continúa la guerra y es ahí donde Mao Zedong lleva la delantera con tácticas novedosas, ideas diferentes, como era el comunismo. Aquí ponemos a Marx y a Lenin porque él se había inspirado en esas ideas, el marxismo-leninismo. Y bueno, derrota a Chiang Kai-shek, así que no le queda más remedio que retirarse. Mira dónde se va. Acá estamos señalando ahí un puntito.
y ahí forma la República de China, lo que se conoce como Taiwán. Mientras que Mao Zedong funda la República Popular China. Y aquí está el emblema, la estrella, el emblema comunista. El 1 de octubre de 1949. Y establece un gobierno de tipo comunista. La República Popular China. Bueno, ya con eso creo que podemos responder la 102. La 102 dice, el 1 de octubre de 1949 se proclamó la República Popular China en Nankín y con ella se designó al Partido Comunista Chino como el partido del Estado. Sí, es lo que acabamos de mencionar. Triunfó el comunismo. ¿Buscó construir un modelo de economía autosuficiente? Claro que sí. En eso consiste precisamente parte de la doctrina comunista. Habíamos explicado con Lenin cómo se estatiza todo, ¿verdad? Se controla todo desde el Estado. Un modelo autosuficiente. Tuvo como objetivo impulsar la reforma agraria siempre, monetaria y la reeducación del pueblo, reeducación, en función de las ideas socialistas. El control del Estado de los medios de producción. Ya habíamos hablado de los medios de producción. Para los medios de producción les pertenecen a los capitalistas. Pues bien, ahora el Estado toma todos los medios de producción, las fábricas, las máquinas, las herramientas, la tecnología, las materias primas. Hay que reeducar al pueblo en esa nueva idea. Esos son los puntos básicos, me parece. Respuesta C. ¿Qué dice la 4? Hicieron acuerdos de libre comercio. Imposible que hagan acuerdos de libre comercio. Los comunistas no hacen acuerdos de libre comercio. Mucho menos con los Estados Unidos. Impulsó la reconstrucción nacional apoyada en la tecnología japonesa. Aquí sonrió porque ya habíamos hablado de los problemas que tenían con los japoneses, ¿verdad? Ellos no se podían ver ni en pintura con los japoneses por lo que había sucedido. Entonces no tiene nada que ver. Bueno. 103. Al conflicto que provocó el desembarco de armamento en Cuba, que incluía proyectiles, cohetes, botes de patrulla y cazas MiG, se le conoció con el nombre de la... Pues bien, nos encontramos en pleno contexto de la Guerra Fría. Recuerda que a la Segunda Guerra Mundial también le llamaban guerra termonuclear, o sea, guerra caliente. Pues bien, esta es la Guerra Fría porque ambos estaban en competencia, competían en todo, pero nunca se iban a las manos. No había un enfrentamiento militar directo, todo eran cuestiones indirectas, ¿verdad? Unos eran comunistas, otros eran capitalistas, no les gustaba el color rojo a los capitalistas, a los comunistas les gustaba el color rojo, a otros les gustaba el color azul. En fin, establecieron, por ejemplo, la conquista espacial, ¿verdad? En fin, pero hubo un momento caliente dentro de la Guerra Fría, y ese momento es este. Cuba, ahí está, era apoyado por Rusia. Y fíjate cómo estratégicamente la zona de Cuba da con los Estados Unidos. O sea, geopolíticamente el territorio cubano es importante en la región. ¿Qué tal si se te ocurre a ti instalar tus bases nucleares? Fíjate que bombardearías a Estados Unidos y ellos no tendrían ninguna opción de réplica, porque está muy cerca. Si ellos quieren lanzar sus bombas a Cuba o a Rusia, pues no llegarían. Entonces, Estados Unidos exigió que se retire eso, y bueno, Cuba no quería. Obviamente Estados Unidos sabía que Rusia estaba detrás de todo eso. Estuvo a punto de ponerse caliente el tema. Eso es el conflicto que provocó entonces el desembarco de armamento en Cuba, que incluía proyectiles, cohetes, botes de patrulla y cazas MiG. Se le conoció con el nombre de la crisis de los misiles. La pregunta 104 dice, países asiáticos que se independizaron a mediados del siglo XX. Mediados del siglo XX quiere decir 1950 en adelante, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, los países colonialistas se debilitaron. Hemos visto aquí los países colonialistas como Inglaterra y Francia, entonces van a ceder sus territorios y van a surgir nuevas naciones. U otras van a recuperar su autonomía.
Fíjate aquí, por ejemplo, la India, que estaba dominada por los británicos. Seguramente recordarás el personaje del el Mahatma Gandhi. Y también la India, perdón, e Irán. Son países asiáticos, entre otros, que se independizaron a mediados del siglo XX. Y también muchos países africanos. Entonces, la respuesta tendría que ser aquí India e Irán. Este proceso histórico se le llamó la descolonización. Pregunta número 105 dice, hecho que se consideró como el inicio de los cambios políticos a finales del siglo XX en Europa del Este. Siglo XX quiere decir que ya nos estamos acercando al año 2000. Recuerda que luego de la Segunda Guerra Mundial nos encontramos en el contexto de Guerra Fría, fue una consecuencia. Dos potencias, Estados Unidos y Rusia, unos eran comunistas y otros eran capitalistas. Eh, Esto no podía durar para siempre, ¿verdad? Una Guerra Fría no puede mantenerse eternamente. Pues llega el momento en que uno de los dos tiene que ceder porque, vamos, no era que no se hacían nada, habían espías, habían contraespías, había luchas ideológicas, en fin. Uno de ellos cede, y ese es precisamente Rusia, el comunismo. El comunismo se desintegra. Y fue, y fue la caída del muro de Berlín precisamente el símbolo que detenta eso. Fíjate, luego de la Segunda Guerra Mundial, las potencias ganadoras, acá está Inglaterra, aquí está Francia, aquí está Estados Unidos, y aquí está Rusia, fíjate cómo se reparten el territorio alemán. Y Berlín igual, la capital también, los cuatro colores. Y bueno, aquí está precisamente la caída del muro de Berlín y lo que significa en esencia, la caída del régimen comunista. Es el símbolo. La caída del muro de Berlín. Pregunta número 106, la última pregunta. Dice, ¿la globalización económica qué significa? Bueno, la globalización económica es un fenómeno de nuestro tiempo. Se extiende desde el siglo XXI, finales del siglo XX, y bueno, es lo que vivimos en esta época. La globalización tiene muchas aristas, no solamente globalización económica, hay una revolución de tipo tecnológica. Fíjate que hasta hace 50 o 100 años era imposible que se desarrollen estos sistemas de comunicación. Que una persona, por ejemplo, como yo, haga un video por internet y que exista una red que pueda comunicar a cualquier persona de cualquier parte del mundo. Eso es parte de la revolución tecnológica, la revolución de la información que vivimos en nuestra época. Bueno, la globalización económica entraña un concepto un poquito más grande. Cuando nos hablan de globalización, seguramente muchos piensan en algo así. Pocas personas que se reparten el mundo. Ya no hay mercados, ya no hay fronteras y existe una tendencia a unificar políticas. Bien, la globalización económica entonces. La primera, refuerza la soberanía de los países, puesto que no, todo lo contrario, los debilita. ¿Facilita el comercio mundial? Por supuesto que sí. Recuerda todos los tratados de libre comercio, ¿ok? Ya no hay fronteras. Es promovida sobre todo por los países desarrollados, ¿sí? Así es. Son los países desarrollados los que promueven esto. De esa manera se puede acceder a la materia prima de los países que no son desarrollados. Y de esa forma ellos pueden mejorar su economía, progresar en su industria. Mientras los países que proveen materias primas pues siguen en su situación inestable, en su situación de crisis. Impide la competencia entre las empresas de los países avanzados. Eso es falso, ¿verdad? Ha ido acompañada de frecuentes crisis, las vivimos,
frecuentes crisis económicas. Eso es parte del sistema capitalista. Entonces serían las 2, 3 y 5. La respuesta para la 106, la letra C. Bien chicos, entonces hasta aquí el repaso de historia. Sigan repasando los otros temas. Al final del video, por supuesto, dejamos una lista de reproducción con temarios desarrollados de otros cursos. Un saludo y éxitos para todos. Chao, nos vemos.